Hola, buenos días. Buenos días, buenos días. Hola Eli, gracias. Estabas atenta, ¿no? Espero que igual estén todos atentos ya. Ya son las 12:05. Tenemos que empezar sobre el punto que nos toca hoy. Ahorita voy a compartir, pero antes yo les dejé una tarea, ¿verdad? ¿Se acuerdan? No sé si investigaron por qué fue que se dio la guerra del Pacífico entre Bolivia, Chile y Perú. A ver, ¿alguien lo investigó? ¿Se dio el tiempito de buscarlo? ¿No? Ay, él está preocupada. Marquito, me escribiste, pero como estás aquí, no sé si podés hablar. O bueno, pero ya sabemos cuáles son las recomendaciones de siempre, ¿no? Pero yo quiero que siempre ustedes estén activos para que yo sepa de que ustedes están prestándome atención. Ya, como todos los días, voy a compartir pantalla para mostrarles primero el contenido que... ay, caramba. Ay, perdón. Venga, vamos a ver. El contenido que nos corresponde el día de hoy. Ya, muy bien. Ay, no, no es esta. Ya, ahora sí, chicos. Ya. Como todos los días, les muestro el contenido que ya hemos avanzado y el contenido que aún falta por avanzar, ¿no? Vamos por el tema 4. Ya hemos visto la historia de Bolivia, cómo es que se da, cuáles fueron los pueblos originarios. Igual ya sabemos cómo estaba distribuida la audiencia de Charca, qué pasó en la audiencia de Charca. Después, ayer vimos cómo fue que Bolivia ya llegó a la independencia y cómo fue ya que, en qué año fue de que Bolivia ya llegó a ser una república. ¿Se acuerdan, no? Y hoy vamos a ver qué fue lo que hizo de que Bolivia disminuya eh, sus kilómetros cuadrados, ¿no? Porque dijimos que Bolivia tenía 2.300.000 kilómetros cuadrados, ¿se acuerdan, no? Y actualmente Bolivia tiene 1.098.581 kilómetros cuadrados. Entonces, ¿qué pasó si nosotros nacimos con más kilómetros de extensión de tierra? Ahora lo vamos a averiguar, vamos a recordar entre todos. Entonces, hoy nos toca este punto de la historia de Bolivia, las pérdidas territoriales. Muy bien, voy a dejar de compartir. Espero, chicos, que estén cómodos para que podamos iniciar. Este tema es lleno de fechas, así como el anterior, lleno de eventos, donde grandes personas fueron capaces de luchar por la convicción que tenían, ¿no? De ser libres, de que no nos quiten lugares ricos que tenía Bolivia, pero ya no los tienen otros países, ¿no? Ya, ahora voy a compartir pantalla nuevamente para entrar en materia. Muy bien. Como todos los días igual, siempre recordamos qué fue lo que avanzamos el día anterior, ¿no? Entonces ayer vimos la independencia que surge a raíz de que Francia invade a España en el año 1808 y de ahí meten preso, dijimos, al rey Fernando VII, y de ahí surgen juntas de gobierno.
juntas de gobiernos de los españoles y de los americanos, y también surgen la junta de gobiernos de los criollos y de los mestizos, ¿no? Y de ahí surgen 3 levantamientos de 3 personas súper importantes dentro de la Guerra de la Independencia, que son Amaru y Tupac Katari, ¿no? Entonces, Tomás, Tupac y Tupac. Donde Tomás Katari se levanta en 1778 en Potosí, Tupac Amaru se levanta en Cusco en el año 1780 y Tupac Katari, un líder aymara. No, algo que hay que tomar en cuenta, hay que recordar, es que Tupac Amaru era un quechua lleno de dinero y Tupac Katari era un aymara líder que fue quien se levantó en el año 1781, pero todos estos 3 levantamientos de estas 3 personas fueron fallidos, ¿no? ¿Qué más vimos ayer? A ver, ¿se acuerdan? ¿Tienen ahí sus apuntes? ¿Qué más vimos ayer, chicos? Bueno, dijimos que uno de los primeros levantamientos que hubo en la independencia de Bolivia fue el levantamiento que se dio en la ciudad de La Paz, en la capital de Charcas, el 25 de mayo de 1809, ¿no? Pero estos levantamientos, estas rebeliones que habían, siempre terminaban fallando, ¿no? Después, ¿qué más vimos? Ya vimos a Tomás, a Tupac, a los 2 Tupac. Y pasamos a este punto de aquí, que ¿en qué año fue ya que se inició con fuerza la Guerra de la Independencia? Fue en el año 1810. ¿Y cómo surge esto? Porque no fue que se les vino a la cabecita así de la nada, ¿no? Habían personas de que no estaban de acuerdo con la forma de gobierno de los españoles, tomando en cuenta de que ya el rey estaba preso, y después, cuando ya inicia verdaderamente la guerra, ponen al virrey, igual, ¿no ves? ¿Se acuerdan de que hablamos de un virrey? Derrocan al virrey y ya comienzan a ver ideas patrióticas, y aquí es donde entran los argentinos, ¿no? Que comienzan a difundir las ideas que ellos tenían. ¿Y a dónde comienzan a difundirlas? En Cochabamba, en Santa Cruz, aquí me falta un departamento más, en Potosí y en La Paz, perdón, y en La Plata. Ahora, ¿quiénes fueron los valientes que se animaron a luchar por nuestra independencia? Fue Simón Bolívar y Antonio José de Sucre, que estos llegaron a enfrentar a las tropas realistas del Perú en el año 1822, ¿no? Bolívar vence a los realistas en fecha 6 de agosto de 1824 en la batalla de Junín, y Antonio José de Sucre el 9 de diciembre en la batalla de Ayacucho. Y ya un 6 de agosto de 1825, Bolivia es libre y se declara independiente, ¿no? Y de ahí, recordemos que nos pasamos a ver cuándo fue de que ya Bolivia inicia como república, que igual vimos ayer, ¿no ves? Una vez ya Bolivia, con el nombre de República de Bolivia, Bolivia estaba compuesta en ese entonces por 6 departamentos y tenía una extensión de 2.300.000 kilómetros cuadrados. Chicos, si ustedes se ponen a googlear sobre la extensión de Bolivia, hay varias fuentes, y estuve viendo por ahí unos videitos, y en otros, bueno, no en otros, en la mayoría dice que Bolivia nació con 2.363.769 kilómetros. Dicen que nació con esa extensión.
pero el libro del cual nosotros estamos estudiando, recordando, nos proporciona esta información, que es 2.300.000 kilómetros cuadrados. Entonces nosotros nos quedamos con este dato, ¿ya? Solo para darles esa información de que en otras fuentes manejan un poquito más de cifra, ¿no? De extensión que tenía Bolivia. Bueno, entonces Bolivia nace con 6 departamentos, con una extensión de 2.300.000 kilómetros cuadrados y una población aproximada de 1,5 millones de habitantes en ese entonces. ¿Quiénes fueron los primeros presidentes? Simón Bolívar y Antonio José de Sucre. Estos impulsaron las reformas liberales, confiscaron los bienes eclesiásticos. Dicen, ¿qué son los bienes eclesiásticos? Confiscaron las cosas que le pertenecían a la religión católica, ¿no? Entonces, véngase para acá, para el Estado. ¿No? Promovieron la educación pública, muy bueno, que hasta ahora se sigue viendo, y abolieron los sistemas de explotación indígena. Hicieron que se desaparezca eso y que el trabajo sea mejor pagado, ¿no? Porque antes se los explotaba con muchas horas de trabajo. Bueno, y durante el gobierno de Antonio José de Sucre nació lo que ahora es el departamento de Tarija, nació como 7º departamento, y en la presidencia del señor José Vallivian, quien partió el departamento de Santa Cruz, creando el departamento de Beni en el año 1842 con la provincia de Mojos. Bueno, hasta ahí vimos el día de ayer, ¿no? Vimos independencia y vimos República de Bolivia. Ahora vamos a ver cómo fue que Bolivia perdió los 2 millones, bueno, no los 2 millones, ¿no? Pero cómo fue que perdió la mitad casi de la extensión de tierra que a Bolivia le pertenecía. Vamos a ver un videíto, quiero que por favor me avisen si se escucha. Y esta va a ser la introducción ya de lo que nos toca comenzar a hablar el día de hoy. Ya me avisan si se escucha, por favor. El Ministerio de Educación presenta Gracias. Gracias. Crónica, pasajes de nuestra historia. En 1825 Bolivia se presentó al mundo como nación moderna con 5 provincias. El país nació a la vida republicana con una superficie de 2.363.769 kilómetros cuadrados, que a partir del año 1860 comenzó a sufrir pérdidas territoriales. Con Perú, después de numerosas tratativas para alcanzar un acuerdo de límites, ambos países apelaron al arbitraje de Argentina. El laudo arbitral, movido por interés de rivalidad con el Brasil, terminó fallando en favor del Perú. Con Paraguay, del territorio del Chaco Boreal, que abarca unos 598.000 kilómetros cuadrados, Bolivia reclamaba hasta 1930 casi la totalidad. Se estima que unos 234.000 kilómetros cuadrados de extensión fueron perdidos por Bolivia tras la Guerra del Chaco en el Paraguay. Con Chile, en el año 1879, Bolivia perdió el litoral de Atacama en la Guerra del Pacífico. Mucho antes, el presidente boliviano Mariano Melgarejo literalmente obsequió al Brasil más de 100.000 kilómetros cuadrados. Y en el año 1903, el territorio del Acre se perdió en la guerra homónima. Crónica. Bueno, aquí vemos de que cómo fue de que los países se encargaron de, primero te ayudamos y luego nosotros igual vemos cómo quitarte lo que nos interesa, ¿no? Ahora sí, chicos, empecemos con el punto de hoy, el tema de hoy, bueno, el punto del tema de la historia de Bolivia, ¿no?
Bolivia ha perdido la misma cantidad de territorio que hoy posee, a través de tratados o guerras con los países vecinos, ¿no? Los territorios cedidos a los países por tratados fueron el sector de Puna a Atacama con 35.910 kilómetros en el año 1829. Luego se da la guerra del Acre, entonces con Brasil. Y en el año 1867, Bolivia pierde la zona del Mato Grosso y de ahí la parte del Acre, ¿no? O sea que Bolivia con Brasil pierde 2 partes de nuestra tierra, ¿no? En ese entonces. Luego se da la guerra central, la guerra del Chaco Central, en el año 1889, con Argentina. Y con Perú, en el año 1902, perdemos el lado de Purus o Apolabamba, ¿no? Con 250.000 kilómetros cuadrados. Aquí ya, si nos ponemos a sumar, fueron grandes kilómetros que hemos perdido, ¿no? A raíz de estos tratados. ¿Ya le tomaron fotito? ¿Alguna pregunta aquí? ¿Algo que quieran acotar, añadir? ¿Me están prestando atención, chicos? ¿Sí? Gracias, Jesús David. Gracias, Cintia. Ya. Ok, sigamos. Fueron 3 guerras en las que nuestro país se enfrentó desde su creación. El principal motivo de estas guerras fueron los recursos naturales, que les interesaba a todos, incluso a los europeos, ahorita vamos a ver. Y el primero fue el guano y el salitre. ¿Alguien sabe qué es el guano y el salitre? A ver, si se acuerdan. El guano, el excremento de las aves. Ya, gracias, Elba. ¿Y el salitre? ¿No se acuerdan? Ya, el salitre. No se acuerdan, chicos, ¿en serio? Esto lo hemos llevado en el colegio. A ver, Daisy. Recursos naturales son. Claro, todos son recursos naturales, pero ¿qué es el salitre? Es de la goma que sale de los árboles. Ya. Eso es nos quitó en la guerra del Acre con Brasil, parece. Ya, ahorita lo vamos a ver. El salitre es un mineral, chicos, ¿ya? No confundamos. La goma elástica es lo que salía de los árboles, también conocido como el caucho. Ya que eso lo vamos a ver ahorita en el punto de la guerra del Acre, que eso fue lo que nos pelearon. Y finalmente el petróleo. Aquí les estoy mostrando con estas imágenes de estas aves marinas salía lo que era el guano, ¿no? Y aquí igual cómo era que se mezclaba el guano con todo lo que tenía que ver con el mar, con lo que les rodea al mar, al agua. Entonces, eso era súper importante, ¿no? Bueno, y aquí están las imágenes para que nos abra un poquito la mente y recordemos, porque una cosa es decirlo y otra cosa es que nosotros veamos cómo era cada uno de estos, ¿no? Y entonces, estos recursos naturales que Bolivia tenía en ese entonces hicieron de que los países vecinos peleen por esto y nos quiten parte de nuestro territorio, ¿no? Ya. Entonces, ahora vamos a ver qué más pasó. Ahorita vamos a ver, sí, vamos a ver un video, porque la primera guerra que vamos a ver es la Guerra del Pacífico, y yo les había dado una tarea a ustedes, pero creo que ustedes no se tomaron el tiempito de investigar por qué fue que se dio la Guerra del Pacífico. Pero ya ahorita vamos a ver este video introductorio, y de ahí ya nos vamos a introducir a estas 3 guerras que hubieron,
bueno, de la que fuimos parte y de las que fueron parte otros países, ¿no? Vamos a ver el video. Imagínate perder la salida al mar de un día para otro. Un día eres un país con costa, con un puerto lleno de barcos y comercio. Al siguiente, el mar te es arrebatado y quedas atrapado entre montañas y desierto, sin una sola bala, sin una sola advertencia. Un puerto clave ocupado sin disparar un solo tiro. Una guerra que cambiaría a Sudamérica para siempre. Este es el inicio de la Guerra del Pacífico, un conflicto donde Chile, Bolivia y Perú se enfrentaron por mucho más que territorio. Se disputaban el control de una riqueza capaz de decidir el destino de naciones enteras. Y en medio de esta historia surgiría un nombre que se convertiría en leyenda, Miguel Grau. Pero antes de llegar a esa batalla épica, tenemos que entender cómo comenzó todo. Parte 1. El contexto histórico y la Guerra del Pacífico. En 1879, 3 países quedaron atrapados en un conflicto que cambiaría Sudamérica para siempre. Chile, Bolivia y Perú se enfrentaron en una guerra, y todo comenzó en el lugar menos esperado, el desierto de Atacama. Este desierto, uno de los más áridos del mundo, escondía una riqueza inmensa, el salitre. Un mineral blanco que no solo servía como fertilizante, sino también para fabricar pólvora. Quien controlara el salitre, controlaría la economía mundial y el poder militar. Chile tenía una creciente industria minera en la región de Antofagasta, territorio que en ese momento pertenecía a Bolivia. Empresas chilenas explotaban el salitre bajo acuerdos que les aseguraban bajos impuestos y estabilidad. Pero todo cambió cuando el gobierno boliviano, bajo la presidencia de Hilarión Daza, decidió aumentar esos impuestos. Chile protestó, alegando que eso violaba el tratado que ambos países habían firmado en 1874. Bolivia no cedió, entonces Chile decidió actuar y ocupó militarmente Antofagasta el 14 de febrero de 1879, sin disparar un solo tiro. El puerto más importante de Bolivia pasó a manos chilenas. En ese momento, el presidente de Chile era Aníbal Pinto, mientras que en Perú gobernaba Mariano Ignacio Prado. Perú, que había firmado un pacto secreto de defensa con Bolivia en 1873, intentó mediar para evitar una guerra, pero Chile exigió que Perú se declarara neutral. Cuando Perú se negó, Chile le declaró la guerra a ambos países en abril de 1879. Así comenzó la Guerra del Pacífico, un conflicto que no solo era por territorio o impuestos, era una lucha por el control económico del salitre y por el dominio del Pacífico sudamericano. Pero esto era solo el comienzo. La guerra traería héroes y villanos, estrategias maestras y derrotas humillantes. Y en medio de todo esto, un hombre cambiaría el rumbo de la historia, Miguel Grau. Esta fue solo la primera parte de esta increíble historia. En el próximo video hablaremos sobre el Huáscar, el buque que desafió a toda una flota bajo el mando del legendario Miguel Grau. Si te gustó este video, no olvides de dejar tu like. Bueno, ahora sí, ya sabemos por qué fue que se inició la Guerra del Pacífico, ¿no ve? La investigación que ustedes tenían que hacerme para decirme, Licen, por esto fue que inició la Guerra del Pacífico, la tuve que hacer yo. Bueno, es mi trabajo. Bueno, pero yo quería que ustedes me digan, pues, ¿no? Para que ya hayamos venido con ese dato. Pero ya, ahora sí ya sabemos por qué fue que inició. Y ahorita vamos a ver cuáles fueron las extensiones. Ya sabemos que básicamente fue por el guano y el salitre, ¿no ve? Ahora sí, en 1879 Chile entró a guerra con nuestro país, con Bolivia y Perú por el control de una extensa región en la que ya se encontraban los mayores yacimientos de salitre del mundo. ¿Qué dijimos que era el salitre? A ver, ¿se acuerdan? Un mineral. Un mineral. En pocas palabras es eso. ¿Ya? Las provincias bolivianas
En el video dice que era una isla, una playa, pero aquí el libro nos dice que era la provincia de Atacama, que estaba ubicada en la costa del Océano Pacífico y formaba parte del territorio nacional, pero no contaba con puertos importantes, lo que obligaba a que Bolivia exporte la plata que se trabajaba, que se explotaba, ¿no ves? Dijimos que en Potosí y en Oruro se explotaba plata. Entonces, como Bolivia, como no tenía un puerto para exportar esto por el puerto de Arica, lo hacía por el puerto de Arica, mejor dicho, que le pertenecía en ese momento a Perú. Entonces, Arica en ese momento le pertenecía a Perú y actualmente Arica le pertenece ¿a dónde? A Chile, ¿no ves? Entonces, por eso es que se da la guerra, esta guerra, ¿no? Entonces, sigamos viendo. En Atacama, en la provincia de Atacama, existían grandes cantidades de guano. ¿Qué dijimos que era el guano? ¿Se acuerdan? Es Excremento de las un aves. mineral de excremento que sirve como fertilizante y también lo utiliza muy bueno para la pólvora. Buenísimo, le prestó atención Fabio al video. Bien, gracias. Ok, entonces eso era el guano, ¿no? Entonces en Atacama, en la provincia de Atacama, había grandes cantidades de guano que servía como fertilizante natural y era de gran interés para las potencias europeas. O sea, aparte de interesarle a nuestros países vecinos, le interesaba también a los europeos para su uso en la agricultura y también la explotación del salitre, porque ambos tenían esta zona, ¿no? Este territorio de Bolivia en ese entonces. Y ya el 14 de febrero de este mismo año de 1879, ¿sí? De 1879, las tropas chilenas, invadieron Antofagasta y a los pocos días ocuparon otras ciudades bolivianas, como Mejillones, Caracoles, Cobija y Tocopilla. Y ya el 23 de marzo de ese mismo año, al mes que pasa la invasión de estas ciudades, al mes, el 23 de marzo de 1879, el ejército chileno toma Calama y allí fue que se resistió la población boliviana local dirigida por Ladislao Cabrera, pero los bolivianos fueron derrotados en el puente Topátera. Y si nos ponemos a ver aquí el mapita que les puse, chicos, así antes se veía Bolivia antes de estas guerras. Miren, o sea, éramos grandes, digamos, ¿no? Teníamos parte del Perú, teníamos parte de Brasil, teníamos parte del Paraguay, que es la guerra del Chaco, que es la última guerra que vamos a ver, y también teníamos parte de Argentina y, bueno, Chile, ¿no? Así se veía Bolivia antes de que perdamos el territorio que se perdió. Sigamos. Alianzas, derrotas y consecuencias que hubieron dentro de la Guerra del Pacífico. Bolivia y Perú, unidos por una alianza, enfrentaron a Chile durante todo el conflicto. Hilarión Daza, en ese entonces el presidente de Bolivia, marchó al frente de la batalla. Él estuvo ahí al frente de todo, ¿no? Pero en plena guerra, él fue reemplazado por el general Narciso Campero, quien continuó la lucha hasta la derrota en la batalla del Alto de la Alianza en mayo de 1880. Y tras esta derrota, Bolivia se retiró de la guerra, quedando el conflicto ya entre Perú y Chile hasta el año 1883. Finalmente, en el año 1884, se firmó el Pacto de Tregua y en 1904 el Tratado de Paz, mediante el cual Bolivia cedió el litoral a Chile a cambio de una construcción de un ferrocarril y una indemnización económica. Entonces, hasta ahí quedaría la Guerra del Pacífico, hasta ahí terminó la Guerra del Pacífico y vemos de que hemos sido muy buenos nosotros, ¿no? Porque al final y al cabo cedimos a cambio de la construcción de un ferrocarril
y bueno, dame plata, ¿no? Y ya te lo doy, digamos, ¿no? Pero bueno, quizás si no haya pasado eso, también haya sido otra nuestra historia, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? ¿Algo que quieran acotar para que pasemos al siguiente punto? ¿Algo que Hasta hoy quieran? seguimos perdiendo por culpa de Evo. Ay, Elba, no la escuché bien. Ya, Hasta hoy seguimos perdiendo por culpa de Evo, la salida al mar. por culpa de, o no, o sea, ¿para qué vamos a culpar a la gente? ¿No? Culpa de Daza. Ya, ok, sigamos. Hasta aquí entonces ya vimos el por qué se originó, quiénes fueron los países implicados y cómo fue que terminó la guerra del Pacífico, ¿no? Ahora nos vamos a pasar a hablar sobre la guerra del Acre. La guerra del Acre dura varios añitos y se da a fines del siglo XIX y a comienzos del siglo XX, ¿no? Donde Bolivia inicia la explotación de la goma elástica en la Amazonía de Bolivia. ¿Qué dijimos que era la goma? ¿De dónde la sacaban? Chicos. Caucho, del caucho. No, goma o caucho es, ¿no ves? Goma Ah, o caucho. Pero ¿de dónde se sacaba? De los árboles. ujú. Hay un árbol en específico que daba esa goma y entonces la Amazonía estaba llena de eso y bueno, por eso fue que se dio la pelea, ¿no? La guerra del Acre. ¿Y por qué le dicen guerra del Acre? Porque ese sector de aquí, igual se los puse aquí en un mapa para que nos ubiquemos, este sector de aquí se llamaba el Acre, ¿no? Entonces por eso la guerra del Acre. Y ya en 1869 el presidente Mariano Melgarejo, había cedido la mitad del territorio del Acre a Brasil. Desde esa zona, ya en el año 1902, grupos brasileños invadieron la otra mitad del Acre que aún le pertenecía a Bolivia. Ay, caramba, algo que quería añadir ahí. A ver, vamos a ver. Ah, ya, sí, aquí está. Ya, entonces, hasta aquí ya sabemos de que por esa razón fue que se dio la guerra del Acre, ¿no? Por la explotación masiva que había de goma elástica o el caucho, llamado caucho igual, que estaba ubicada en la Amazonía boliviana. Sigamos. Ante la lenta llegada del ejército boliviano desde La Paz, la defensa del territorio quedó en manos de un empresario cruceño llamado Nicolás Suárez, quien organizó su propio ejército. Y bueno, ya finalmente el presidente que hubo también en aquellos entonces, que fue José Manuel Pando, optó por una solución democrática, o sea, ya no peleemos, había muchas personas muertas, y en el año 1903, firma un tratado que se llamó el Tratado de Petrópolis, mediante el cual Bolivia, qué bueno hemos sido, chicos, cedió el Acre a Brasil a cambio de 2 millones de libras de esterlina. Dicen, ¿qué son las esterlinas? ¿Por qué Bolivia cambió esa parte llena de goma a cambio de esterlinas con Brasil? Ok, las esterlinas, chicos, aquí se los puse en una imagen, es el tipo de cambio, o sea, la moneda, mejor dicho, de los europeos, de los españoles. Y esto es una de las monedas más antiguas y bueno, vale mucho dinero. Entonces, en ese entonces, Bolivia dice, bueno, denme libras de esterlina, 2 millones de esterlina, o sea, ¿cuánta plata? Perdiendo así una importante y rica región oriental.
Entonces, así termina la Guerra del Acre en el año 1903, cediéndole a Brasil esta parte del territorio de Bolivia. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Se entiende? Chicos, ¿están ahí? Sí, gracias Antonio, gracias Elba. Bueno, ¿no sería más la Guerra del Acre? Según la información que tengo del libro, a mí me interesa que ustedes tengan estos datos porque es de aquí que va a salir su examen, las preguntas de su examen, ¿no? Nos podemos extender, podemos hablar más, pero en conclusión es esto. Y bueno, pregunta, ¿en qué año se da el Tratado de Petrópolis entre Bolivia y Brasil? 1903. 1903, gracias. ¿Y a cambio de qué se da este tratado y ya por qué? Claro, ¿a cambio de qué se da este tratado? Esterlina. De 2 millones de esterlinas. Exactamente. Ya. Ahora nos tenemos que aprender estos nombres también, ¿por qué no? Quizás nos preguntan. Uno de los presidentes, el que se dio parte de Bolivia, parte de Bolivia, que era el territorio del Acre, a Brasil, fue Mariano Melgarejo. Y otro señor, el que se dio la otra parte, a cambio de 2 millones de esterlinas, fue José Manuel Pando, ¿no? Que optó por una solución diplomática y, bueno, el Tratado de Petrópolis. Ya. ¿Y en qué año inició la Guerra del Acre? Pregunta. 1899. En 1899. Muy bien. Sigamos. La Guerra del Chaco. Ay, recuerdo que según yo les había puesto un video. Bueno, no está, no se los puse, pero ya. Sigamos. Ya vimos 2 guerras. La Guerra del Pacífico. Ya vimos la Guerra del Acre. Y ahora nos toca ver la última guerra que se da entre Bolivia y Paraguay. Llamada la Guerra del Chaco, que igual dura 3 años. Y la zona del Chaco estaba en la zona sur de Bolivia y era un territorio muy seco, con poca fertilidad para la producción agrícola. En el Chaco se había descubierto petróleo. Y este recurso fue el principal motivo por el cual Bolivia y Paraguay se enfrentaron. A ver. Sí, vamos bien. Esta guerra duró 3 años y fue comenzó en el año 1932 y finalizó en el año 1935. Y fue desastrosa para los 2 países más pobres del continente. ¿Cuáles fueron los 2 países más pobres del continente en la Guerra del Chaco? ¿O que fueron parte de la Guerra del Chaco? ¿Alguien me dice? Bolivia y Paraguay. Bolivia y Paraguay. Muy bien. Y el resultado de la derrota de Bolivia fue la muerte de 50.000 hombres y 25.000 prisioneros de guerra. Le decía a mi mamá que mi abuelito, les cuento, algo así súper random, fuera de esto, vivió esta Guerra del Chaco. Mi abuelito nació en 1915. Entonces, mientras se daba esta guerra allá en la zona sur, mi abuelo ya vivía y él vivió esto, ¿no? Seguramente en ese entonces había radio y estaba informado de esto. Ya mi abuelito está muerto, pero si yo me haya puesto a recordar, yo le haya preguntado en ese entonces, pero bueno, yo igual estaba en otra, ¿no? Y quizás muchos, si ustedes se ponen a investigar, quizás su familia, igual abuelito, bisabuelo, vivieron esta Guerra del Chaco, porque ya recordemos que estábamos en el siglo XX,
¿no ves? En los 900, entonces muchos han nacido ya en esta fecha. Bueno, volviendo otra vez al tema. Dijimos de que esta guerra del Chaco se da porque descubrieron petróleo en la zona sur de Bolivia, y esta guerra se da entre Bolivia y Paraguay, los dos países más pobres del continente en ese entonces, y bueno, como resultado de la derrota de Bolivia fueron 50.000 hombres muertos y 25.000 prisioneros de guerra. Ya en el año 1938, o sea, después ya de que finaliza, o sea, duró harto tiempo esto, ¿no? Pero ya en el año 1938 se firma el Tratado de Paz, Amistad y Límites con Paraguay y Bolivia, y bueno, ya Bolivia le cede el Chaco, ¿no? La zona del Chaco. Dicen, ¿cuál era esa zona? Ya, ay, perdón. La zona era esta, la de aquí. Porque dijimos que Bolivia era grande, ¿no? Entonces, esta zona de aquí. La zona del Chaco estaba entre Santa Cruz, Chuquisaca, y bueno, en ese entonces igual estaba, ay, aquí todavía no está Tarija. Bueno, pero ahora ya está la zona de Tarija y Argentina, ¿no? Entonces, bueno, esa fue la zona que perdimos. Pregunta, ¿cuál fue el tratado que se firmó entre Bolivia y Paraguay? Amistad. Tratado Paz. El Tratado de Paz, Amistad y Límites, ¿no? Y ahí Bolivia le cede el Chaco a Paraguay. Si ustedes, chicos, se ponen a analizar esto, lo que estamos hablando, lo que estamos recordando, Bolivia, otra vez lo digo, ha sido muy bueno, o es que no hemos sido capaces verdaderamente de luchar por nuestras tierras, ¿no? Porque al final y al cabo todo ha sido cedido. Fuimos sumisos. Conformista. Sí, pero también quizás no teníamos las herramientas que tienen los otros países, ¿no? Hubo siempre más organización en otros países, supieron manejar mejor los recursos económicos para poder tener armas, poder... Más inteligente. No, o sea, si hablamos de inteligencia, al final y al cabo, fuimos inteligentes igual nosotros porque veíamos que mucha gente moría por esto a cambio de nada, entonces, Pero en la parte melgarejo. bueno, Fue más por ignorancia, ¿no? sí, ¿no? O sea, pucha, Porque creo que en la guerra por del ser Chaco, cuya suyo. no sé si es, no sé si estoy en lo correcto, pero en la guerra del Chaco creo que le cedieron el mando a un nazi, pidieron apoyo a un nazi que estaba aquí, como diría, desguardado. Confiaron que como él ya estaba en la guerra mundial, la Primera Guerra Mundial, le cedieron para planes y aún así perdieron. No me acuerdo en qué guerra, creo que fue en la del Chaco. Tarea para la casa, investigar eso. La verdad no tengo ese dato. Lo Sigamos. leí en el... ¿Dónde lo leíste, Williams? Lo vi en un video, Ah, creo, lo viste en el video. sí, en un documental, que Ya. Ok, creo que entonces hasta aquí creo que ya terminamos con lo de la guerra del Chaco. Sí, terminamos con la guerra del Chaco. Ya está. Bueno, entonces ya vimos nuestras pérdidas territoriales, ¿no? Las pérdidas territoriales del país, de Bolivia. Y bueno, después de la guerra del Pacífico surgieron los partidos políticos y los conservadores llegaron al poder. Durante ese periodo se trasladó la sede de gobierno de la ciudad de Sucre a la ciudad de La Paz, y de ahí se inicia una guerra civil iniciada en el año 1898. Esta guerra civil también llamada la Guerra Federal.
Y antes de hablar de la guerra federal, debemos tomar en cuenta, o debemos de darnos cuenta, mejor dicho, de que las guerras que enfrentó Bolivia trajeron grandes cambios a nuestro país, ¿no? Porque ya teníamos menos territorio, y ya después de la Guerra del Pacífico llegan a surgir partidos políticos, no uno, sino varios, y los conservadores llegan al poder. ¿Quiénes eran los conservadores? Ahorita vamos a ver. Y durante ese periodo, bueno, ya sabemos de que la sede antes estaba en Sucre, la trasladan a La Paz, y de ahí ya inicia, como dije, la guerra civil o la guerra federal en el año 1898. En esta guerra, los liberales... Dice ahí el año está mal porque tiene varios números al final. Ay, ¿verdad? Le metí un 9 de más. Ahorita lo arreglamos, porque yo sé que ustedes le toman screenshot. Gracias. A ver, ahorita lo arreglamos. Esta guerra dura solamente un año. Ya, 1899. Ahora sí. Voy a volver a compartir. No sé quién fue que me avisó, pero muchísimas gracias. Ahora sí. Estamos bien, ¿no? Duró un año, de 1898 a 1899. En esta guerra civil, los liberales se enfrentaron a los conservadores de Sucre. Ay, no, perdón. Los liberales se enfrentaron con los conservadores de Sucre. ¿Dónde estaban ubicados los liberales? Ya dijimos que se fueron a La Paz, ¿no ve? Estos últimos defendieron el federalismo, lo que les permitió obtener el apoyo de otros departamentos y de los aymaras, liderados por Zárate Huilca, que fue uno de los emperadores que marcó igual en la historia. Y tras varios años, bueno, tras varios enfrentamientos, dígame, Williams. Creo que era Zárate Vilca. Zárate, a ver, vamos a ver. No, me dice Huilca. Sí, yo escuché Vilca porque temible Vilca. ¿Sí? Bueno, pero aquí, según datos, es Zárate Huilca. Y bueno, tras varios enfrentamientos, los liberales triunfaron y trasladaron la sede a La Paz, ¿no? La sede de gobierno a La Paz. Sin embargo, una vez ya en el poder, abandonaron el federalismo, retomaron el centralismo y ordenaron el fusilamiento de este señor, del señor Huilca. Entonces, por eso es que se da esta guerra federal o la guerra civil. Y durante los gobiernos liberales, la zona andina, ¿alguien se acuerda qué departamentos pertenecen a la zona andina? La Paz, Oruro, Potosí. Gracias, Elba. Bueno, entonces, durante esos gobiernos liberales, La Paz, Oruro y Potosí, nació el modernismo. ¿Cómo fue que apareció esto? Con vías férreas y servicio público. Aquí les muestro uno de los primeros trenes que hubieron, ¿no? Y así ya fue que Bolivia comenzó a modernizarse, ¿no? Y en esa zona fue el inicio de ello. Y la educación se reformó con la creación de normales para maestros. Ya antes habían personas que tenían el don de enseñar, pero ahora ya con la reforma, con la creación de normales, ya la persona que quería ser profe, que quería enseñar, pues entraba a las normales y ya tenían algo que les avale que ellos eran profesores normalistas. Y en el ámbito económico, el liberalismo se apoyó principalmente en la explotación de estaño a cargo de los varones del estaño. ¿Quiénes eran estos varones? Patiño, Ochil y Aramayo. Sin embargo, la industria era poco desarrollada y el país dependía de la importación de alimentos
debido a la falta de vías de comunicación con el Oriente. ¿Quiénes somos el Oriente? Nosotros, ¿no ves? Pando, Beni y Santa Cruz. Región con gran potencial agrícola y ganadero. ¿Sigue siendo así el Oriente? Así es hasta ahora. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Algo que quieran añadir? ¿Me están siguiendo la lectura con su librito, con lo que tienen? Ya. Sigamos. Tras la finalización de la Guerra del Chaco y de ahí el surgimiento de la Guerra Federal Civil, que ya fue dentro de Bolivia, en Bolivia surgió la nueva conciencia política y social, impulsada ¿por quién? Por el señor David Toro y el famosísimo presidente que llegamos a tener, Germán Bush, que buscaron fortalecer el rol del Estado y la soberanía nacional. ¿Cómo ellos querían fortalecer la soberanía nacional? ¿Alguien me puede decir cómo es que, a ver, qué se les viene a la mente? Chicos. Ay. Por Explotación del crear, petróleo. Ya, por ahí escuché petróleo. Muy bien. Dijimos de que Bolivia, y el por qué se dio la guerra del Chaco fue por el petróleo, ¿no? Entonces estos dos señores querían fortalecer ese rol y buscar la soberanía nacional. Y en el gobierno de David Toro se llegó a crear lo que ahora es YPFB, Yacimientos Fiscales Petrolíferos Bolivianos, ¿no? Con la participación destacada de los cruceños Foyanini, Vázquez Machicado, logrando que el petróleo pasara a control del Estado, ¿no? Entonces vemos de que ya a partir del surgimiento del yacimiento, sí, a partir del nacimiento de yacimiento, ya el Estado tiene el control de ello, ¿no? Porque habían otras personas que se encargaban de esto. Y creo que de aquí también nace ya el querer que el Estado controle otras empresas igual. Por ejemplo, otra empresa que controla el Estado actualmente, ¿cuál es a nivel Bolivia, chicos? O que llegó, o que pasó a ser del Estado, porque antes no era del Estado. A ver, ¿se acuerdan? Aparte de yacimiento petrolífero fiscal Claro, boliviano. aparte. Claro, aparte. El ferrocarril. No, pero actual, algo actual. Entel no, ¿eh? Porque antes Entel era propiedad privada y de ahí pasó a manos del Estado. PIL. ¿PIL? No. Yo que sepa, PIL es propiedad privada. YPF. No, pues YPFD, claro, desde hace hartísimo, ¿no? Ahorita lo estamos viendo. Ya, sigamos. Posteriormente, durante el gobierno de Germán Bush, se promulgó una nueva constitución política del Estado, se creó el departamento del Pando, porque Pando antes le pertenecía a Brasil, y se firmaron los tratados con Argentina y Brasil, que permitieron la construcción de más ferrocarriles, integrando al departamento de Santa Cruz con otros países. Dijimos hace 2 diapositivas atrás de que no había ese contacto del occidente y de otros países con el oriente, ¿no? Porque no había forma de transportarse. Y bueno, a raíz de esto, a raíz de la creación de un nuevo departamento como es el de Pando, ya se da la construcción de ferrocarriles por tratados que se firmaron con Argentina y Brasil. Bueno, y de ahí entra otro señor llamado, que apellida Villarroel, durante el gobierno de Villarroel,
Ya, a ver, vamos a ver. No me da el nombre y no lo vi. ¿Quién fue gobierno? Gualberto Villarreal no era. Ahorita lo vamos a ver, ¿ya? Para que tengamos ese dato. Ah, Gualberto Villarruel, gracias, William, creo que me respondiste, ¿no? Ya, durante el gobierno de Gualberto Villarruel se abolió el ponguaje, que era una situación de explotación en la que vivían los campesinos en el occidente de Bolivia. Y se iniciaron las primeras protestas de los mineros contra los varones del estaño. ¿Se acuerdan quiénes eran los varones del estaño? Taquiño, Ya. O'Shills y Aramayo. Muy bien, gracias, ¿no? Entonces, ahí ya los mineros comienzan a decir, pucha, ¿y por qué estos se meten? Nosotros igual trabajamos. Y bueno, ya surgieron las protestas hacia ellos. Aquí vemos cómo es que está dividido, cuáles son sus provincias de Pando, ¿no? Y quiénes son los departamentos vecinos también de Pando, ¿no? Que son La Paz y Beni. Bueno, chicos, hasta aquí es esto. Hasta aquí teníamos que avanzar. ¿Alguna pregunta, algo que quieran añadirle? ¿Está claro? Sí. Cada vez siento que estamos avanzando más rápido, ¿no? Pero con el tiempo que se debe, haciendo las preguntas que se deben, ¿no? A ver, volvamos otra vez al principio un ratito. Entonces, dijimos que puede ser que sea una pregunta esto. ¿Cuáles fueron los territorios cedidos por los países vecinos? A los países vecinos. Fueron Puna de Acatama. No creo que le pregunten los kilómetros y tampoco no creo que le pregunten los años. Puede ser que le pregunten cuáles fueron las zonas, ¿no ves? Entonces, ¿cuáles fueron los territorios cedidos a los países vecinos por tratado? Ojo, por tratados. Puna de Atacama, Argentina, Mato Grosso y parte del Acre a Brasil, el Chaco Central a Argentina y Purus o Apolobamba a Perú, ¿no? Puede ser una pregunta. A ver. Ya dijimos, ya sabemos qué es el guano, ya sabemos qué es el salitre, ya sabemos también cómo se la llama la goma elástica. ¿Cómo se le llama igual a la goma elástica? caucho. Caucho. Gracias. Entonces, ¿y por qué fue que, o sea, cómo fue que Bolivia perdió territorio? ¿A causa de qué? A causa de no tener equipamiento para defender los territorios. Me gusta tu respuesta, pero la respuesta debería ser por 3 guerras que Bolivia tuvo que enfrentar, ¿no ve? Entonces, ¿por qué fue que Bolivia perdió territorio? Por 3 guerras que Bolivia tuvo que enfrentar. ¿Cuáles fueron esas 3 guerras? ¿Me ayuda? La guerra del Pacífico. Guerra del Pacífico, del Acre, ¿Y cuál más? El Chaco, el Chaco. Y la del Chaco. Muy bien. A ver, ya vimos el video. ¿Por qué fue que se dio la guerra del Pacífico? por querer el recurso natural del salitre. Salitre, bueno. Ya, eso fue básicamente, ¿no? A ver, ¿alguien más iba a hablar? ¿Alguien más? Ya, ok, sigamos. Bueno, ya vimos esto.
Ah, ya, ok. Puede ser que sea una pregunta también, o puede ser que no, pero en el año 1879 es donde las tropas chilenas invaden Antofagasta y también llegan a invadir otras ciudades bolivianas. ¿Cuáles fueron esas ciudades? Mejillones, Cobija, Tocopilla, Caracoles. Ya, eso igual, aprendérselo, por favor, recordarlo, ¿ya? Yo sé que a veces las preguntas son de varias opciones, entonces ahí si nosotros vemos Mejillones, Caracoles, ya más o menos uno se acuerda de Tocopillas y Cobija, ¿no? ¿Ven? Entonces eso y tomando en cuenta igual a Antofagasta. Bueno, sigamos, a ver. Ya, ¿con cuántos kilómetros nació Bolivia? 2.300.000. 2.300.000. 2.300.000. Perfecto. Bueno, chicos, creo que ya está. ¿Qué más les gustaría saber sobre esto? La última imagen la puede mostrar, por favor. Claro que sí. A ver. Esta. Ahí está. Aquí vemos cómo es que Germán Bush promulga una nueva constitución, ¿no? Se crea el departamento de Pando. Argentina y Brasil firman un tratado que permitieron la construcción de ferrocarril para la integración de transporte con el departamento de Santa Cruz. Y bueno, ya durante el gobierno de Gualberto Villarroel, no nos olvidemos del nombre de Gualberto Villarroel, se abolió el ponguaje. ¿Qué es el ponguaje? La situación de explotación que vivían los campesinos en el occidente de nuestro país, de Bolivia, y se iniciaron las primeras protestas de mineros en contra de los varones de estaño. ¿Quiénes eran los varones de estaño? Patiño, Aramayo y Ochil. Bueno, entonces eso. Bueno, chicos, hasta aquí el avance de hoy. Seguimos nomás con lo de con el territorio, bueno, con la historia de Bolivia. Vamos a seguir estos dos últimos días más, mañana jueves y pasado mañana, ¿no? El día de mañana vamos a hablar sobre la revolución de 1952. ¿Qué pasó y qué hizo que se inicie esta revolución en ese año? ¿Cuánto tiempo duró? ¿Quiénes fueron los protagonistas? ¿Cuánta gente murió? Vamos a ver un videíto. Y el día viernes vamos a ver otros dos puntos importantísimos igual sobre Bolivia. Y ya el día lunes vamos a ver ya la historia de nuestro departamento, de Santa Cruz, y de ahí ya concluiríamos el avance, ¿no? Del CUP, de los cursos preuniversitarios, y ustedes ya no sé cuándo tienen su primer